Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hablar de un nuevo jugador que está apareciendo en las inferiores de River. Ya saben que casi una vez por semana hacemos un video relacionado a una de las futuras joyas que tiene el Millonario en sus categorías menores. Y en esta oportunidad vamos a hablar de Joaquín Pachinelli. ¿Quién es este futbolista? Un enganche que está dando sus primeros pasos en la reserva de River, que ya tuvo su debut en el semestre pasado y que le ha tocado convertir en la primera jornada del torneo ante Colón de Santa Fe en el fin de semana pasado, y es por eso que vamos a repasar un poco cómo es que un futbolista quizás poco conocido por su recorrido en inferiores, porque no llegó hace mucho, tiene menos de 2 años vistiendo las categorías juveniles de River, vino desde Córdoba y hoy por hoy puede convertirse, si es que hace las cosas bien junto con sus entrenadores, en una de las mayores promesas que tendrá el equipo de cara al futuro. ¡Empecemos! Pachinelli tiene tan solo 19 años. En un principio, antes de llegar al club, su posición natural, o por lo menos en las que se había desempeñado en las categorías juveniles de los otros clubes donde había estado, era la de extremo. Sin embargo, cuando llegó al club a principios del 2020, ya había muchos jugadores en su puesto dentro del campo, que lo tenían muy bien conceptuados y estaban un paso por delante de él en cuanto a su aprendizaje y su recorrido en las divisiones inferiores de la institución de Núñez. Entonces lo probaron. Primero de volante por derecha, después de volante por izquierda, tanto en forma interna como también por afuera, y anduvo medianamente bien, pero en un momento, no sé si fue por el tema del físico o por alguna otra razón, lo empezaron a poner de delantero, tanto como de segunda punta acompañando a otro centroatacante, como también de 9 de área, como goleador del equipo. A pesar de que era la primera vez que jugaba en ese puesto, le fue agarrando el gusto, lo fue haciendo muy bien y los técnicos cada vez lo vieron mejor, y hoy por hoy, tanto en la cuarta división como en la reserva, se desempeña en esa posición. Llegó a River, como dije antes, en enero del 2020, pero ocurrió el inconveniente que lamentablemente hizo que muchos chicos frenaran en aquel momento su crecimiento. Vino la pandemia y el parate del fútbol, y en las divisiones inferiores fue mucho más notorio que en la primera o inclusive que en la reserva. Los juveniles, incluidos también entre ellos Pachinelli, trabajaron 5 meses por Zoom, plataforma que todos conocemos para realizar videollamadas a distancia. Volvió a entrenarse con sus compañeros una vez que se les permitió, en ese entonces con los de la cuarta división, más precisamente en octubre del año pasado, aunque la competencia oficial no regresó y se mantuvo en Buenos Aires hasta diciembre, antes de irse a vacaciones a su Córdoba natal para recién en febrero de este 2021, con un mes de descanso, volver a practicar y ahí sí, disputar partidos por los torneos oficiales. Él mismo contó, como una anécdota muy importante en lo que será el futuro de su carrera, que tuvo la posibilidad de entrenar un par de veces contra el equipo de la primera división, lo que le permitió en esas ocasiones escuchar algunos consejos de Marcelo Gallardo, de los cuales él mismo destacó, en primer lugar, la importancia de saber cómo es perfilarse, sobre todo eso más en los jugadores ofensivos, para no perder tiempo a la hora de pasar la pelota o mismo de rematar al arco, leer el juego, tanto a la hora de atacar como en el momento de defender, la intensidad que sí o sí deben tener todos los jugadores a la hora de ponerse la camiseta de River y también la manera de competir, tanto contra los rivales como también en los entrenamientos. Y este es un punto muy importante porque es esa competencia interna que es la que puede elevar tanto el nivel individual como el rendimiento grupal de todo un plantel. En cuanto a sus comienzos fuera del club de Núñez, como jugador obviamente, cuando era más joven, teniendo en cuenta que llegó a River, como dijimos antes, a principios del 2020, empezó a jugar en el Club Deportivo Atalaya, institución fundada el 12 de octubre de 1948, la misma tiene como actividad principal justamente la disciplina del fútbol y milita en la primera división de la Liga Cordobesa de Fútbol, que se encuentra afiliada a la Asociación de Fútbol Argentino. El club está ubicado en su Córdoba natal, más precisamente en la zona norte, en el barrio Argüello, donde tiene su sede social, su predio deportivo y la cancha de fútbol, donde Pachinelli ha dado sus primeros pasos.
Después de eso pasó primero por Racing de Córdoba y también por Instituto, hasta finalmente llegar al Millonario a principios del año pasado. Es hijo de una persona que tuvo un paso por River. Estamos hablando de un futbolista quizás no muy conocido, que es Germán Panichelli, delantero que pasó por el más grande a fines de la década de los 80, aunque sin éxito, cuando en ese entonces el equipo de Núñez era conducido por el campeón del mundo con la selección argentina, César Luis Menotti. Antes de llegar al Millonario, su padre tuvo pases también por Instituto, al igual que su hijo, por Villa Dálmine y los clubes bolivianos de Blooming y de Strongest. Por el momento, Joaquín todavía seguirá jugando en la cuarta división, aunque también ya forma parte del plantel de reserva, donde ha estado entrenando en algunas ocasiones con el equipo dirigido por la dupla técnica que conforman Juan José Borrelli y Gustavo Fermani, aunque él mismo sabe que lo irán llevando de a poco como a la mayoría de los jugadores que le ven muchas, pero muchas condiciones, pero que si los apura puede que queden a mitad de camino, como le ha pasado a muchas otras figuras juveniles que no han llegado a destacarse en primera, que tenían unas virtudes maravillosas, pero que por exigirlos demasiado no terminaron rendiendo en un club tan importante como River y a lo mejor o terminan dejando el fútbol o finalizan vistiendo la camiseta en equipos más importantes del fútbol argentino. Tuvo su debut en la categoría reserva sobre el final del semestre pasado, cuando se le dio la oportunidad en el momento en el cual el plantel, no solo en la tercera división, sino también el de primera, sufrió el grave y gran brote de coronavirus que hizo que ambos equipos, tanto el de tercera como el dirigido por el Muñeco Gallardo, quedaran totalmente diezmados justo en la recta final de ambos campeonatos. El equipo del Muñeco estaba jugando los cuartos de final ante Boca, mientras que el conducido por Borrelli estaba en las semifinales. Justamente a Panichelli le tocó debutar más precisamente en esas semifinales contra Sarmiento de Junín en el River Camp. Sarmiento terminaría siendo el campeón de la categoría luego de derrotar 2-0 al Millonario en esta fase y posteriormente 2-1 a Boca en la final. Fue justamente contra el Verde de Junín en condición de local cuando le tocó debutar con la banda en la tercera división. Y no solamente jugó sus primeros minutos, sino que fue titular. Estuvo desde el arranque en aquel compromiso. Lamentablemente esto sucedió por lo mencionado recién. No había delanteros disponibles por la gran cantidad de contagios. De hecho, la dupla de atacantes titular en ese momento, que era el colombiano Flavián Londoño Bedoya y Daniel Lucero, ambos estaban contagiados, por lo que ninguno de los dos pudo acudir a este compromiso. Y además, recordemos que como también había gran cantidad, como lo dije recién, muchos casos de COVID en la primera, Gallardo tuvo que llamar a muchos juveniles de la reserva para formar parte del plantel de primera división, y eso hizo que quedaran muchos huecos disponibles y Panichelli lo aprovechó muy bien porque en ese momento todavía formaba parte de la cuarta. Tanto lo tiene en cuenta hoy por hoy Borrelli para la reserva que también fue quien convirtió el primer gol del más grande en este nuevo torneo que comenzó el pasado viernes 15 de julio. Fue en la derrota 2-1 frente a Colón en el River Camp, la primera fecha. El equipo conducido por la dupla empezó perdiendo el partido 2-0 y sobre final el delantero, que había ingresado en la segunda etapa en lugar de Daniel Lucero, empujó la pelota con un taco un tanto mordido después de que Tomás Lecanda se la bajara de cabeza para marcar el descuento y también su primer gol en esta categoría. Veremos cuáles son los pasos a seguir en su carrera en las divisiones inferiores. Yo creo que seguirá entrenándose normalmente con la cuarta división, pero Borrelli, como dije, lo tiene en cuenta y normalmente seguro estará en el banco de suplentes de la reserva. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este futbolista, vi el viernes pasado el compromiso que jugó la reserva ante Colón. Es verdad que Panichelli quizás no tenga unos movimientos tan dúctiles para ser delantero, pero la realidad es que parece ser un atacante que puede meter muchos goles y en un futuro quizás ser uno de los delanteros que pueda brindarle goles a la institución millonaria en primera división. Pero como digo, en todos estos casos que he mencionado cada vez que hablo de juveniles y sobre todo cuando son tan jóvenes, porque solo tiene 18 años, falta mucho, hay que ir llevándolos de a poco y no por cada gol que meten en la reserva ya hay que pedirlos para la primera, que eso es algo que sucede con la mayoría de jugadores. La realidad es que todavía tiene muchos pasos por dar, creo que debe ganarse primero el lugar en la tercera división en la que hoy es suplente,
Estoy casi seguro que en este campeonato avanzará muchísimo porque son 25 fechas, quedan 24 partidos y casi con seguridad marcará muchísimos goles más y así después de un par de años, ya con 20 seguramente, pueda empezar a dar sus primeros pasos en la primera división con la camiseta de River. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.